nos encontramos con el doctor Rogelio Sevilla y le vamos a realizar unas preguntas para nuestra clase de ética. Y bueno, ¿cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en la institución? Gracias, Lucero, por visitarme. Bueno, yo creo que el tema de los resortes, yo entendería que vienen siendo los conceptos de cómo las personas podemos influir justamente en el ordenamiento, en el cumplimiento de las normas, de las reglas, como seres humanos, para empezar, ¿no? Independientemente de las normas que podemos llegar a tener dentro de la institución o dentro del aula. Creo que, y a lo mejor esta palabra la pueda yo repetir muchas veces, pero es la coherencia. Si somos coherentes con la ética, con el respeto, con la moral, con el respeto a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, pues evidentemente buscaremos realmente el respeto también de todas las partes, ¿no? Yo creo que el primer punto es el respeto de todo, un respeto general, en el ámbito desde la disciplina, la puntualidad, el cumplimiento, el llegar a tiempo, el no hablar malas palabras, porque ahora ya es esa libertad que ya existe ahora, a mí me preocupa mucho porque no hay autoridades que les pongan el alto y no hay respeto, ni siquiera las autoridades. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Estamos viviendo un país con una cultura, entre comillas, libre, pero más bien es un libertinaje que nos está llevando al caos. Y el caos es falta de armonía, falta de comprensión, de entendimiento, de comunicación. Sí, claro. Bueno, siguiente. ¿En su institución son conscientes de dichos resortes? Sí, de hecho el TEC de Monterrey lo está promoviendo justamente, el sentido humano. Sé que nos falta mucho, pero el problema es que estamos viviendo en una cultura, como bien lo decía hace rato, como respuesta a la primera, en una cultura en de todo se vale. Y la verdad es que no todo se vale, siempre hay límites. Hubo una conferencista que nos hablaba de los límites. Y yo te pondré un ejemplo que me gusta mucho ponerlo. Si tú vas a armar un rompecabezas, ¿por dónde empiezas? Por la orilla. Por la orilla. Y la orilla es el límite del rompecabezas. Claro, tienes una imagen paralela y tú vas guiándote con esa guía del color, de la imagen que está ahí, pero los límites tienen la línea recta y entonces esto te delimita el borde y con ello puedes armar. Pero ahora con este tema de la modernidad y de la libertad de expresión y todo esto, pues ya no hay límites. Entonces estaremos hablando de un rompecabezas prácticamente sin límites, o sea, es infinito. Pero por otro lado, también un rompecabezas que está en blanco, o que no tiene una imagen definida, que no tenemos una imagen. Entonces, ¿cómo lo armas? ¿Por dónde empiezas? Y si es todo un mismo color, blanco con blanco, pues tienes que estar probando hasta que ensamble cada pieza. Entonces, estamos viviendo tiempos muy complicados del tema del respeto o el tema de la ética, porque pues todo se vale. Y estamos viendo las noticias de que puedes robar, golpear, matar, insultar, abusar del otro. Y no hay respeto. Entonces yo creo que en nuestro país no hay autoridad y lo mismo nos está pasando de alguna manera en las instituciones. El hecho de que no se ponga el límite, pues evidentemente pues, que cada quien haga lo que quiera, sí, pero entonces ¿dónde va a estar el límite del respeto? El límite del trabajo colaborativo, el límite de trabajo realmente en armonía como una sociedad. La sociedad no puede seguir viviendo así. Entonces yo creo que al ser una institución educativa, sí, el TEC de Monterrey está justamente insistiendo mucho, lo dijo nuestro rector, tanto Salvador Alba como el rector del Tecnológico de Monterrey, el profesor David Noel, que justamente esa corrupción ya se tiene que acabar. Y nosotros somos el ejemplo como institución de poder bajarle e incluso apagarlo completamente al tema de corrupción. Si nosotros aquí no ponemos el límite, nuestros alumnos, que son los que van a ir a la vida profesional, a la ciudad, pues tampoco van a poner el límite y todo el mundo va a seguir así. Tenemos que poner los límites y tenemos que volver a una ciudad de armonía, de amor, de paz, de tranquilidad, de serenidad. De otra manera, la vida va a ser un caos. ¿Qué efectos trae para su institución
que los colaboradores se desentiendan moralmente de sus compromisos laborales. La corrupción. El profesor que no se alinea, que no tiene, que no le preocupa, que habla con malas palabras, que llega tarde, pues no es coherente, no está poniendo el ejemplo y no está alineado a las políticas de la institución. Entonces esos profesores van a estar fuera tarde o temprano. Entonces es importante que los profesores se alineen y sean coherentes con lo que dicen, con lo que hablan, con lo que enseñan. El copiar, el llegar tarde, el ser barco, es corrupción. Y eso es lo que justamente nuestros rectores bien nos han pedido a los directores de departamento. Tenemos que transmitir a todos los profesores. ¿Para qué? Para que también ellos y los alumnos pues aprendan a que tenemos que ser una comunidad respetuosa, honesta, sincera, éticas. Integralmente. Muy bien. ¿Por medio de qué vías considera que es posible abatir el desentendimiento moral? Bueno, yo creo que un factor muy importante podría ser las secuas, ¿no? Ahí las secuas, bueno, que evalúan al profesor, pues justamente deben mencionar que si el profesor fue ético, si fue responsable, si cumplió con el programa, si llegó a tiempo, si no faltó a sus clases, y por otro lado, si les manifestó justamente a través de sus clases, de su cátedra, todos estos conceptos. O sea, de alguna manera cada profesor puede influir muy directamente con cada grupo, con cada alumno, para poder realmente ser ejemplos y a su vez seamos una comunidad, como decía, más armoniosa y responsables, y sobre todo qué bonito ser una comunidad que nos distingamos justamente por los valores éticos. De otra manera seguimos en el caos. Muy bien, bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias. En esta ocasión hablamos sobre el desentendimiento moral de las personas y nosotros lo abordamos en tres principales aspectos, que fue el aspecto personal, el aspecto institucional y el aspecto social, es decir, de la comunidad. Principalmente el desentendimiento social, el resultado que llegamos después de la entrevista al doctor Rogelio Sevilla fue que es un factor en el que influye el comportamiento de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros como individuos, en el comportamiento de los demás, cómo nuestro comportamiento determina o influye en las decisiones de las demás personas. Entran en juego aspectos como nuestros valores, el respeto, la responsabilidad, situaciones a las que si no les prestamos atención podemos afectar directamente las decisiones o el comportamiento, la vida de las demás personas. Entonces, ya si lo vemos en el punto institucional, en el punto del TEC de Monterrey, el comportamiento que tiene cada uno, tanto como nosotros como alumnos, como el de los profesores y directivos, influye en cómo se lleva y cómo se maneja la institución. El doctor Rogelio nos comentaba algo muy importante, que son los límites. El Tecnológico de Monterrey ha tratado de mantener a lo largo del tiempo un cierto orden, tanto en sus profesores como en los directivos. Siempre mantiene o trata de predicar con el ejemplo. Él nos ponía un ejemplo muy claro de un rompecabezas que tienes que iniciar por los bordes, por las orillas. Si lo trasladamos, digamos, ya a un contexto mucho más claro, mucho más acorde con el tema, necesitamos siempre tener límites, saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos puede dar nuestro comportamiento, y si no lo hacemos o si no cumplimos con nuestro trabajo, en qué repercute, en qué, cómo afecta directamente a las demás personas, a las decisiones de los demás, al trabajo de los demás, a las acciones que cada uno lleva o realiza a lo largo del día, a lo largo de su jornada de trabajo, a lo largo de un semestre, cómo afecta directamente
nuestras acciones y nuestros valores, nuestra ética profesional, nuestra ética personal. Él nos comentaba algo muy importante que no está tan presente en el sistema del TEC de Monterrey, que es la corrupción. Él nos comentaba que si un maestro comienza a hacer algunos acuerdos con sus alumnos o es demasiado barco, demasiado fácil, no va a correr con la misión que tiene el Tecnológico de Monterrey. Entonces, si un maestro es así, no puede seguir dando clases en el TEC de Monterrey. No es nada ético, no es nada profesional y no, como se los comentábamos, no va acorde a la idea que tiene, a la visión que tiene el TEC. Entonces es por eso que el trabajo de cada uno, en este caso de los profesores, es importante para que se pueda seguir manejando la misma idea sobre todos los campus, sobre todo el sistema TEC. Y bueno, finalmente, ¿cómo logramos o cómo se logra erradicar el desentendimiento moral? En este caso, en la institución, en el TEC de Monterrey, algo que ha funcionado bastante es el abrir foros, el abrir plataformas donde el alumno se pueda expresar, donde el alumno pueda comunicar su punto de vista acerca de los profesores, acerca de la institución, y este programa lleva el nombre de COAS. Si se siguen haciendo este tipo de iniciativas, este tipo de programas, tal vez un poco más dinámicos, más abiertos, no tan metódicos, podamos obtener un mejor resultado, un resultado más profundo, más sincero por parte de los alumnos, que permitan que siga habiendo una participación, una opinión que ayude a los directivos a saber por dónde llevar diferentes situaciones, cómo atacarlas, cómo corregirlas, cómo prevenirlas, y tratar de que no se siga extendiendo el mal del desentendimiento moral. Estas son algunas de las conclusiones a las que hemos llegado tanto Lucero como Andrea, Alexis y un servidor, Luis Millán. Muchas gracias.